muscular, los dos tejidos musculares que nos faltan, que es el tejido muscular liso y cardíaco. Miren qué bonita fibra muscular lisa. Miren qué bonita. Esta forma de papa rellena estirada tiene un nombre en histología. ¿Cuál es? Se llama forma de Huso, H-U-S-O, y de ahí viene la palabra fusiforme. Esta es una célula fusiforme. De acá nomás aprendan que hay dos tipos de célula muscular lisa: tejido muscular liso unitario, porque forma una conexión entre todas las células, lo que en histología se llama syncytio, que significa en latín células unidas, syncytio, ¿sí? El tracto digestivo, el intestino delgado, el intestino grueso, y los vasos sanguíneos. Faltaría decir que esencialmente los grandes, ¿no? Pero los vasos sanguíneos. Y mientras que acá hay un tejido muscular liso multiunitario que está disgregado, o sea, no forma syncytio, están separados. Por ejemplo, si ustedes se tomasen de la mano todos, sería unitario, pero así como están, son multiunitarios, ¿sí? Están como el músculo, ¿no?, del ojo, el músculo no externo, sino el músculo intrínseco del ojo, el que ayuda a cerrar y abrir la pupila, ¿no? En las vías respiratorias, el más conocido es el músculo piloerector, en que a veces a ti se te eriza el brazo derecho, pero el brazo izquierdo no. ¿De acuerdo? Cuenta. En cambio, cuando el tracto digestivo se mueve todo el tracto digestivo, se está moviendo desde la boca hasta el ano, no del ano a la boca, no, de la boca hasta el ano, ¿no? Eso también tiene que ser a saber. O a ver si lo controlas. sigue el fenómeno de polaridad celular, que es una maravilla. Me gustó mucho entrar a ese seminario de histología. Miren, acá lo que les estaba diciendo y los recuerdos histológicos que nos acompañan. Miren acá. ¿Qué músculo es? Esquelético, o sea, estriado. ¿Ven? Son como pilas. Cada célula está separada, ¿sí? Así como este, ¿se acuerdan? Miren cómo es el músculo liso. El músculo liso así. Ah, doctor, pero ¿cuál de ellos es? ¿Te das cuenta? O puede ser este o puede ser este. Este tiene más pinta de estar separado, o sea, de ser multiunitario. Pero el asunto es que el músculo liso permite o estar unido o estar separadito. Pero miren al músculo cardíaco, miren la gran diferencia que hay. Estas son pilas separadas. Este puede estar unido o separado. Este está interconectado como las ramas de un árbol. Este, aunque no parezca, también es un syncytio. O sea, de que acá, por ejemplo, yo voy a tener contracciones uniformes y fuertes por la organización de las proteínas. Acá depende, ¿no? Voy a tener contracciones suaves, hay contracciones lentas, voy a tener contracciones parceladas, por ejemplo, se te eriza la piel del antebrazo izquierdo, en fin, es diferente, ¿no? El intestino sí se mueve todo de manera continua, pero en el caso del corazón, una vez que se comienza el estímulo, o sea, el potencial de acción o la despolarización, va a llegar a todas las partes del corazón. Eso es lo que quiero que entiendan, o sea, están unidas, muy unidas. Entonces, el músculo liso, que tiene esta forma fusiforme, y miren, acá está unido, ¿no? Es tejido muscular liso unitario, y acá multiunitario, ¿ves? ¿Sí? Tiene estas dos posibilidades. Su nombre de uso nos hace recordar a las NORDs. Las NORDs eran aquellas deidades de los países nórdicos que se encargaban de guardar secretos, ¿no? Habían arañas, mariposas o polillas, otras de gusanos de seda, otras serpientes y guardaban, ¿no? Y usaban la rueca y usaban el uso, ¿no? Y ahí hilaban el destino de los seres humanos, ¿no? Esa es la historia. La más conocida de estas NORDs es la que aparece en el cuento de la Bella Durmiente, en que está cuidando donde duerme la bella, y van los príncipes y le piden ayuda a la bruja, y la bruja les hace pues un encantamiento, les hace una pregunta paradójica, y el que no sabe, pues sencillamente lo mataba, ¿no?
y llega uno de ellos que le cae bien, que resuelve los acertijos y encima le ayuda, y ese es el que lo deja entrar y es el que despierta a la bella durmiente. Entonces, como estas eran deidades, ninfas, brujas que guardaban secretos, uno de los últimos secretos revelados en la medicina, ¿sí?, ninfa del destino en la mitología nórdica, fueron las células proteínas NOR, ¿no? Les dieron ese nombre de proteínas NOR, que se encontraban en las células fibroblásticas intersticiales peritubulares. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Estas células fibroblásticas son las que producen la eritropoyetina, que es la hormona que te aumenta la cantidad de glóbulos rojos, que siempre fue un arcano, un secreto en la medicina. ¿Cómo se llama la hormona que aumenta la eritropoyetina? ¿Dónde se produce? En el riñón, se decía. Ahora ya se sabe que se forma una proteína NOR. ¿Esta proteína qué hace? Lo que hace es actúa como sensor de la hipoxia. Entonces, cuando hay hipoxia, cuando te vas a la sierra, tus células fibroblásticas, o sea, células del tejido conectivo de las células peritubulares del riñón, forman esta proteína y de esa manera formas tu mayor cantidad de eritropoyetina. Secreto revelado, ¿sí? ¿Cómo es el músculo liso? Es involuntario. A ver, mueve tu estómago, a ver si puedes. No puedes, ¿no? Así es, ni tu esófago puedes, ¿sí? Blanco, ¿por qué le dicen blanco? Tiene menos hemoglobina. No tiene miosina, pero sí tiene hierro, pero tiene poquita miosina. Es lento, su contracción es lenta, es visceral. Sus fibras son como papa rellena, no tiene una organización fuerte de proteínas, sino que las proteínas tienen una organización especial, no tienen sarcómera, tienen menor cantidad de actina y miosina, ¿sí? Y por eso se le llama blanco, porque no tiene mucha miosina, ¿sí? Y son importantes las uniones entre las fibras, o sea, el tejido conectivo, que son las que van a propagar el estímulo contráctil. Vamos a ver un poco más de ellas, aunque esto lo han estudiado también en histología. Hay dos tipos, el músculo liso unitario y el multiunitario, que creo que ya les expliqué, ¿no? El ejemplo de multiunitario más famoso es el músculo piloerector. Y el unitario puede ser cualquier órgano del tubo digestivo. Aquí está el músculo piloerector. Están separaditos. El tejido visceral unitario, miren cómo están formando una sola estructura. Y ahí viene la neurona del sistema nervioso autónomo, el nervio vago, para accionar. En el multiunitario están separaditas y ahí viene también el nervio vago, el sistema nervioso autónomo, las neuronas autónomas, para darle la funcionalidad. ¿Sí? Entonces se dan cuenta de que cómo tenemos aquí una estructura distinta, ¿no? Distinta. El sistema nervioso autónomo, la neurona, lo que hace son unas vesículas de liberación del neurotransmisor. ¿Ves? Estas vesículas se llaman varices o varicosidades, ¿ves? Que es el lugar donde se deposita el neurotransmisor, generalmente la acetilcolina. ¿Ves? Ahí está. Ahí está el nervio, forma dilataciones a varicosidades y ahí sale el neurotransmisor. Este puede ser un receptor muscarínico. Dentro de la estructura del tejido hay puntos de unión, puntos fibrosos de unión, ¿no? Uniones gap. ¿Ves? Este es en el unitario, donde está separado el nervio, el neurotransmisor y el tejido liso. En el multiunitario están separadas las células. Acá lo que está separado es el nervio, acá lo están separadas las células, ¿sí? Y también tiene las varicosidades. ¿Qué otra característica? Bueno, esta es una célula específica, como te ven. Estas uniones se llaman uniones comunicantes, que sirven para vincular una célula muscular lisa con otra célula muscular lisa. Los cuerpos densos son muy importantes porque vienen a ser algo así como las líneas Z, o sea, los puntos de apoyo para las fibras, ¿no? Para las proteínas contráctiles. ¿Ven? Acá, cuerpos densos y acá están las fibras contráctiles. Esto bien parecido a una sarcómera, entonces serían los filamentos delgados
¿no?, a los lados, y los filamentos gruesos al medio. Se están apalancando ¿de dónde? De los cuerpos densos, ¿eh? Los cuerpos densos juegan un rol muy importante para la contracción. Ahí están los filamentos delgados y los filamentos gruesos. Esa es la estructura que tienen que guardar. Ahora, entre un cuerpo denso y otro cuerpo denso hay unos filamentos que se llaman filamentos de sostén o filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios, cuando la célula se contrae, le guardan la forma. O sea, como la red que envuelve a la pelota de fútbol, ¿no? Si la pelota de fútbol se hinchase, la red la sostendría, ¿no? Esos son los filamentos intermedios, ¿no? Esta es otra mirada de los cuerpos densos que vendrían a ser los equivalentes a la línea Z, puntos de apoyo para las fibras, para los filamentos delgados, ¿no?, y los filamentos de miosina o filamentos gruesos. Esa es la estructura, ¿ves? Lo único que faltaría sería, doctor, y el sarcolema. Ahí tienen su sarcolema. Lo que no tienen es túbulo T. Lo que queda de remedio del túbulo T, porque miren, acá está el retículo endoplasmático sarcoplasmático, ¿sí? Son estas hendiduras que se llaman las caviolas. Pregunta que le suele gustar hacer también al profesor, ¿no? ¿Cuál es el equivalente del túbulo T en el músculo liso? La caviola, ¿no? La caviola. Ok, acá está cuando está relajada, pero cuando se contrae, ¿sí?, se da cuenta, lo que sostiene son los filamentos intermedios y los cuerpos densos, que vendrían a ser como los puntos Z con la línea Z, ¿no? Así es. Ya está. Entonces, ese es el análisis de tipo histológico. Veamos cómo funciona. Entramos a la fisiología celular. Entonces viene una hormona, ¿sí?, y primer mensajero, llega al receptor, ¿no? Entonces, ese es el primer momento. Activa una proteína G o lo que fuese necesario. Por ejemplo, hemos visto, ¿no?, proteína-quinasa, ¿no?, fosfolipasa C, diacilglicerol, etcétera, etcétera. IP3, ¿no? Supongamos que este segundo mensajero sea el IP3. El IP3 va al retículo endoplasmático. ¿L qué significa? Liso. ¿L de qué? Liso, de lípido, ¿no? Este maneja lípido y maneja calcio, ¿no? Entonces libera el calcio, ¿ven? Y acá veo un canal de calcio, canal con puerta de calcio. Bueno, el asunto es que entra calcio al citoplasma. ¿El calcio puede estar libre? No. De inmediato hay que buscar que el calcio se una con una proteína. En este caso, la proteína del músculo liso que se une con el calcio ya no va a ser la troponina C, va a ser un equivalente. ¿Cómo se llama? Calmodulina. La calmodulina se va a unir con 4 iones de calcio, ¿ven? Y esta calmodulina va a activar a una enzima, se llama la sinasa de la cadena ligera de miosina. ¿Cuál era la cadena ligera de miosina? Ya está. Es el equivalente, ¿no? Es la que se va a mover, la cadena ligera de miosina. Entonces, una vez que tengo la calmodulina, ¿sí?, y con los 4 iones, esta ya es capaz de activar a la quinasa de la cadena ligera de la miosina y listo, la activa. Veamos lo que pasa acá. Miosin quinasa, cadena ligera, activada. La activación hace que el ATP, ¿no?, se convierte en ADP, se libere fósforo y se va a la miosina. ¿Sí? En realidad, específicamente, acá el fósforo lo han señalado muy a la cabeza. En realidad se va por acá, ¿no?, en la parte intermedia, pero no interesa. El fósforo se va a la miosina y la activa. Sitio de fijación hacia la actina. Entonces las cadenas ligeras de la miosina se juntan con la actina. Y una vez que termina la contracción lisa, ¿sí?, hay 2 caminos. Un primer camino es el retiro del calcio y el otro la acción de una fosfatasa. Su nombre lo indica todo. ¿Qué hace la fosfatasa? Quita el fósforo que está en la miosina, que fue colocado gracias a esta enzima, esta de acá, y entonces el fósforo se elimina y entonces la miosina se vuelve inactiva nuevamente, ¿no?, para un nuevo ciclo de contracción. ¿Vean? Vean ustedes en su casa cuando estudien, vean las analogías que hay entre el músculo liso y el músculo estriado, que es casi lo mismo, solamente que no están ordenados. Pero lo que pasa es que hay una despolarización del sarcolema liso, entra el calcio,
se activa, por ejemplo, estoy siguiendo una ruta de ese segundo mensajero que ya hemos estudiado, PIP2, IP3 y diacilglicerol. ¿Está bien? El IP3 sale calcio del retículo, calcio calmodulina, 4 átomos, el calcio calmodulina y el diacilglicerol de IAPA activan a una proteína quinasa, en este caso se llama la miosina quinasa de cadena ligera. ¿Está bien? La miosina quinasa de cadena ligera favorece la acción de la actina con la miosina y se produce la acción. La contracción activa la bomba calcio ATP para eliminar el calcio del intracelular y también actúa una cerca para bajar el calcio hacia el retículo endoplasmático. Pero no olvidar que hay otro mecanismo de inactivación que es con una enzima que se llama la fosfatasa, que elimina directamente el fósforo que está ubicado gracias a la miosina quinasa en la cadena ligera de la miosina. Es así. En los vasos sanguíneos hay una variante que es que interviene el óxido nítrico, que es un mecanismo que ya estudiamos. Muy bien, entonces para los visuales viene el calcio, se libera la acetilcolina va a ir a su receptor, el receptor se llama muscarínico, por ejemplo, se abre un canal de calcio, entra calcio y el ingreso de calcio genera todo el fenómeno de despolarización. Esa despolarización viaja por el sarcolema estimulando, ¿sí?, más canales de calcio para que ingrese o para que active la fosfolipasa C, sale PIP2, sale calcio, ese calcio masivo que hay en el citoplasma va a unirse en 4 iones a la calmodulina y la calcio calmodulina activa la miosina quinasa de cadena ligera, acepta fósforos y entonces se activa la unión actina-miosina. Eso genera una contracción normal, pero también se puede desbocar en un cólico o en un espasmo, ¿no? Así es. ¿Qué dura más, un cólico o un calambre? Calambre. El cólico dura más. Y sobre todo porque es involuntario. A ver, miren este esquema. ¿Sí? 2 semanas con calambre. Punto 1. Ingresa el calcio del exterior. Manejo externo del calcio. ¿Quién es el responsable? Los canales de calcio de la membrana. ¿Qué hace? Muy bien, estimula a través de la rianodina, por ejemplo, que el retículo saque más calcio. Ese calcio se une con la calmodulina, activa la miosina quinasa de la cadena ligera, esta genera fosforilación. Vuelvo a repetir, la fosforilación exactamente no es en la cabeza, sino un poquito más abajo, pero no importa. Y esto activa la unión actina-miosina. Hay una ATPasa que inactiva la miosina y también hay una fosfatasa que no está señalada ahí, que retira el fósforo de la proteína, ¿no? Entonces disminuye, ¿sí? Entonces, la relajación viene a darse en el camino inverso, ¿cierto? Primero, los canales de intercambio, acá arriba están los canales de intercambio, ¿se acuerdan ustedes? Canales de intercambio, ¿sí? ¿Dónde está mi...? Acá. Calcio, sodio, que ya les he enseñado, que van a ser muy importantes en el músculo cardíaco. Acá está. Entonces libero el calcio del intracelular. Luego, ¿no?, meto el calcio, ¿no?, en este caso necesito ATP al retículo sarcoplasmático, cerca 2, ¿sí?, y yo voy liberando, ¿no?, disminuye la actividad de la ATPasa gracias a que se inactiva la miosina por la miosina fosfatasa que libera el fósforo, ¿sí?, y de esa manera nuevamente se reconstituye en ATP y la miosina queda inactiva, ¿sí? Eso es lo que pasa en el músculo liso, en cada una de estas partes. Muy bien. Acción de la iosina, así se lo van a explicar en farmacología. Explique usted, y te sacan en la pizarra, cómo actúa la iosina, que es la buscapina, ¿no?, si usted tiene un cólico. Bueno, la iosina lo que hace es bloquear el receptor muscarínico, ¿sí? Acuérdense ustedes que había 3 principios. Uno de esos principios era la competencia. Entonces, como la iosina bloquea el receptor, ya no ingresa calcio. Basta que no ingresa calcio para que ya no haya unión con la calmodulina y no haya miosina quinasa activa.
Y finalizamos la clase el día de hoy haciendo un repaso al músculo cardíaco para que el doctor Ruiz se quede contento con ustedes. El músculo cardíaco, miren esa característica. Es estriado pero involuntario, lo máximo. Tiene mioglobina. ¿Quién no se ha comido un anticucho? Rojito. Pero recuerden que sus fibras se ramifican y se interdigitan como si fuesen la rama de un árbol y todo hace un sincicio, hace una unidad. Entonces, si hace una unidad y es rojo, entonces la contracción va a ser enorme. Sí, pero acuérdate del peligro. El peligro era en el músculo estriado de que cuando el nervio ordena, ¿qué hace el músculo? Obedece. Si esto fuese así, el corazón tendría calambre. ¿El corazón tiene calambre? No tiene calambre. ¿Por qué el corazón no tiene calambre? Sería la muerte si tuviese calambre. Entonces ahí el nervio ordena y el corazón no obedece. No. Es autónomo. El nervio solamente sugiere y el corazón se moviliza autónomamente. No se olviden eso nunca. ¿Qué otras características histológicas podemos recordar? Que tenemos los discos intercalares, que en vez de línea Z, que serían estos discos intercalares, las condensaciones, pregunta siempre del microscopio, tienen sarcómera. El túbulo T es un poco diferente, ¿sí? Porque el calcio no lo necesito sacar del retículo, porque en realidad el músculo cardíaco utiliza el calcio del extracelular, tiene canales lentos de calcio. Escuchen, canales lentos de calcio. Es muy regulado este músculo. Tiene todo, actina, miosina, todo lo que hemos estudiado tiene. Es aeróbico, o sea, necesita oxígeno. Pero su sustrato nutricional son los lípidos. Interesante. Son los lípidos. No se alimenta de glucosa, esencialmente son de lípidos. Bueno, tenemos algunas características interesantes. El sarcoplasma tiene mucho glucógeno. Los túbulos T tienen menos número, hay pocos túbulos T, son más gruesos, pero ¿por qué hay menos túbulos T en el músculo cardíaco? Acabo de decirlo. Porque el calcio no depende del retículo, sino depende del extracelular. No se olviden que siempre es pregunta de examen. Por lo tanto, va a determinar el ingreso de calcio la apertura de los canales de calcio que están en la membrana. Los retículos, recuerden, tienen poco calcio y por eso es que los túbulos no terminan en las cisternas, terminan un poco antes de las cisternas. Algo en sí importante es que estas células no tienen capacidad regenerativa. Por más experimentos que se han hecho con plaquetas, células madre, no tienen capacidad regenerativa, pero sí se remodula. ¿Ven? Esto de acá no funciona mucho. Lo que va a funcionar son los canales de calcio que están en la membrana. Miren, esta es el potencial de acción o la despolarización de la contracción muscular. Fíjense esa figura tan bonita. Nunca se olviden. Allá, cada vez que yo les pongo una curva de este tipo, ¿qué cosa es? Es la contracción del músculo cardíaco. Es más, pueden decir, esa es la fibra ventricular del músculo cardíaco. La fase de menos 70, menos 70. ¿Esto qué cosa vendría a ser? Despolarización. ¿Quién despolariza? ¿Qué despolariza? Ingreso de sodio. Ingreso de sodio. Este es el acné. ¿Y esta qué fase sería? La repolarización. La repolarización, doctor, vendría a ser así. Ahí viene la variante. La repolarización, ¿quién la da? La salida de calcio. La salida del potasio. Está saliendo el potasio y de pronto deja de salir. Sigue saliendo, solamente que está enmascarado por algo que no lo deja ser negativo. Si hay algo que no te deja ser negativo, entonces te trata de volver positivo. Entre la fuerza que me quiere hacer negativo y la fuerza que me quiere hacer positivo, al final hay un casi empate y se forma una meseta, un plató. Como yo sé que la salida del potasio me hace negativo, esto tiene que ser la entrada de sodio o la entrada de otro catión.
Como el sodio, estamos muy cerca del periodo refractario absoluto, como el sodio no debe ser el protagonista, ¿sí? No dudo de que acá debe estar entrando algunos sodios, pero son mínimos. Lo único que me queda es que acá está entrando el calcio. Calcio positivo, potasio negativo, entonces es una meseta. Calcio, 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 hasta que ya ingresa la suficiente cantidad de calcio. Entonces se detiene este ingreso y ahora sí se verifica la salida o el flujo rápido de potasio en la repolarización convencional. No veo clara la hiperpolarización, pero debe estar pasando, tal vez muy sutilmente, la repolarización. Totalmente diferente, ¿no? Pero uno la puede deducir. Entonces, veamos el esquema. Ahí vamos al esquema. Vamos a ver. Vamos al mapa, al mapa, al mapa, al mapa. Vamos a poner ese cuadrado o ese rectángulo como si fuese el intra y el extracelular. En el extracelular sodio, en el intracelular potasio. Fase 0. ¿Qué pasa en la fase 0? ¿Cómo se llama? Despolarización. ¿Qué está pasando? Alguien ha dejado acá una aguja. Vamos a separarla. ¿Cómo? Muy bien. Ahí lo que está pasando es el ingreso de sodio. Llegamos al acné. Listo. Acné. ¿De ahí qué va a pasar? Va a salir potasio. Ok, salida de potasio. Pero esa salida de potasio se enmascara por el ingreso de... Este ingreso de calcio se hace por unos canales que se llaman canales lentos de calcio. ¿Sí? En el 3 ya se rectifica la situación y entonces ahí ya puedo ver la salida del potasio en la repolarización. Ahí está saliendo el potasio. Y en la fase 4, la bomba de sodio y potasio hace el restablecimiento correspondiente. Se restablecen los iones para que todo se ordene normalmente. ¿Esto qué cosa es? No, sino el sistema de... Se le llamaba sistema eléctrico del corazón. En algunos libros muy antiguos, hace 108 años, se decía sistema nervioso del corazón. Gran error, porque si fuese el músculo cardíaco obediente con el sistema nervioso, orden del sistema nervioso, tendría que accionar. No ocurre eso, como vamos a ver. Entonces, a esto se le llama ahora sistema autónomo del corazón. Y estas fibras verdes que ustedes ven acá no son nervios. ¿Qué cosas serán? Son fibras musculares. Por eso, en fisiología tengan cuidado, en histología no sé cómo habrá sido, pero cuando le dicen cuántos tipos de células funcionales, fisiología, tiene el corazón, cuántos tipos de células. Entonces, en el seminario cuando les preguntan cuántos tipos de células tiene el corazón, todavía creen, están en histología y ponen fibras epiteliales en el pericardio, ¿sí? Tejido conectivo denso en las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Fibras colágenas en las cuerdas tendinosas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que para que funcione adecuadamente el corazón en su contractilidad, vamos a tener 3 tipos de fibras musculares. Fibras musculares. Primero están estas. ¿Cómo se llaman estas de acá? Nódulos. Nódulo sinusal, nódulo de H. Son las fibras nodales. O marcapasos. También se le llama como marcapasos. Marcapasos principal y secundario. El segundo tipo de fibras son las fibras internodales, el haz de His, la rama derecha del haz de His y la red de Purkinje. Fibras de conducción. Y las terceras fibras son las fibras contráctiles, tanto de la aurícula como del ventrículo. ¿Cuántos tipos de fibras tiene de células tiene el corazón? 3. Habla. Nodales, internodales o de conducción y las contráctiles. Repitan y observan. ¿Cuáles son? Nodales, de conducción y de contracción. ¿Está bien?
Esta es la figura de qué potencial de acción, de qué despolarización, de qué mecanismo de acción de la fibra nodal, de la fibra de conducción o la fibra de contracción. Esa es de contracción. ¿Está bien? Esa es una, cuando vean así, reconójala con el plató del calcio. Ah, ya, esa es la fibra ventricular. Acá que dice fibra ventricular, esa es fibra de contracción. Entra el sodio, acné, acá ya sale el potasio, acá entra el sodio un poquito y el calcio. El calcio es el plató y otra vez el potasio sale. ¿Sí? Fase 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? ¿Cuántas fibras hay? ¿Cuántos tipos de células hay? 3. Nodales de Conducción y contractiles. conducción y de contracción. Y ese esquema es del potencial de acción de una fibra de contracción. Siempre suele ser así. Si les piden otra cosa, les van a indicar. Pero les voy a dejar la tarea para que vayan preparando su capítulo siguiente. Muy bien. Número 1, el potencial de acción entra de la célula adyacente. Y entonces activa un canal de calcio y el calcio extracelular ingresa. La principal fuente de calcio no es del retículo, es del extracelular. ¿Está bien? No significa que no haya en el retículo, pero no es lo principal. Entra el calcio y va a activar a otro canal. Un canal cuyo receptor tiene una proteína que se llama rianodina. Y entonces acá ocurre un fenómeno de retroalimentación positiva, calcio-calcio. Entra calcio y esto estimula la mayor cantidad de salida de calcio. Sale calcio, ¿sí? Primero es regulado por voltaje, después la rianodina. Sale calcio en cantidad suficiente como para irse a unir ¿a dónde? El calcio a la troponina C. Muy bien. Hace todas sus funciones, la contracción, etcétera, etcétera. Y el calcio sobrante no puede estar en el citosol. Entonces tenemos dos vías de recojo. ¿Sí? La relajación ocurre cuando el calcio se separa de la troponina. El calcio es bombeado nuevamente hacia el retículo sarcoplasmático por la cerca 2, cuya proteína reguladora se llama fosfolambán. Así es. Y el resto de calcio va a salir del citosol por intercambio, ¿no? en un mecanismo que ya hemos estudiado. ¿Eh? Miren acá, ¿esto qué cosa es? Bomba de sodio y potasio. ¿Y esto qué cosa es? Bomba calcio-sodio. Entre los dos, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? El sodio ingresa, el calcio sale. Contratransporte. Transporte activo secundario. Contratransporte. Ese es el más importante en este momento. ¿Está bien? ¿Entendieron todo eso? Otra vez. Muy bien. Ok. 1, canal de calcio. 2, rianodina. Sale más calcio. Calcio se va a la troponina C. Se recoge el calcio por la cerca 2, que está regulado por la fosfolambán. ¿Está bien? ¿Qué pasa en 0? ¿Qué pasa en 0? Ingresa el sodio. ¿Qué pasa en 1? El acné. Se van cerrando los canales de sodio, inactivando los canales de sodio y se van a activar los canales de potasio. Entonces hay una leve bajada, pero después hay un plató. ¿Quién genera ese plató? El aumento del ingreso de calcio, los canales lentos de calcio. Hasta un determinado punto donde otra vez se retoma la salida del potasio. ¿Y qué pasa en 4? La bomba de sodio y potasio restablece todo. ¿Sí? ¿Qué es eso? Este es tu futuro. Tu mujer te ordena, tienes que obedecer. ¿Está bien? Esta es la orden del tejido nervioso y obedece el músculo. Esta es la sacudida. Miren el corazón. Miren el corazón.
¿Te das cuenta? El periodo refractario dura tanto como la contracción muscular. O sea, si en el primero era una orden y después obedeces, en este caso la orden acompaña. El periodo refractario dura tanto como la contracción muscular. Estoy hablando del periodo refractario absoluto, por lo tanto no puedes volver a estimular al corazón. El corazón se autorregula, ¿Cómo será la curva de despolarización de la fibra muscular del nódulo sinusal? Eso se lo dejo de tarea. Fin de la clase.